Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de las potencias. Sabemos que las potencias están formadas por una base, en este caso la A, y un exponente, en este caso la N, y representan el producto de A por sí mismo tantas veces como lo indique el valor de N. Es decir, si N fuese, por ejemplo, en este caso 6, tendríamos que multiplicar la base por sí misma 6 veces. Cuando en lugar de tener letras o variables como tenemos en este caso, tenemos números concretos como por ejemplo el 2 y el 3. El 2 sería la base, el 3 sería el exponente y 2 elevado al cubo, como se le llama a la potencia número 3, resulta de hacer 2 por 2 por 2 3 veces, lo que da como resultado 8. Esto lo sabemos, únicamente podríamos repasar que hay algunos casos, como por ejemplo cuando el exponente es negativo, que tenemos que tener un poquito más de cuidado para ver cómo realizamos ese producto. Aquí, por ejemplo, la base es menos 2, por lo tanto, menos 2 a la 2 o menos 2 al cuadrado, como le llamamos habitualmente, es el producto de menos 2 por menos 2, dos veces, y esto da 4 positivo, porque estamos multiplicando entre sí dos números con signo negativo. Pero esto asumo que ya lo saben. Lo que vamos a hablar hoy son de las propiedades que tienen las potencias. Veamos cuáles son. Comencemos por el caso especial en el cual la base vale 1 y está elevado a una potencia cualquiera. Es fácil ver que si tengo 1 elevado a la potencia que sea, siempre voy a estar multiplicando por sí mismo la base, y al multiplicar 1 por 1 por 1 la cantidad de veces que sean, sin importar cuánto valga n, el resultado va a ser 1. Así que el primer caso particular que tenemos que atender es 1 elevado a la n, siempre me va a dar 1. Otro caso especial es cuando tengo una base cualquiera elevado a la 1. En estos casos, el resultado siempre va a ser A. Por ejemplo, 3 elevado a la 1 es 3, y 5 elevado a la 1 es 3, y si tuviese, por ejemplo, menos 6 elevado a la 1 también sería 3. Es decir, cualquier número elevado a la 1 es 3. Ahora viene lo más interesante. Cuando tengo una base cualquiera elevado a la 0. Esto desafía un poquito nuestra intuición, porque acá podríamos pensar que estoy multiplicando a A por sí misma una sola vez, o podríamos ver alguna forma. Pero cuando tengo A a la 0, por definición decimos que es 1. Pero ojo, cualquier número elevado a la 0 va a ser 1 siempre y cuando ese número no sea 0. Para que esto se cumpla, A tiene que ser diferente de 0. Si se cumple esa condición, por ejemplo, 3 elevado a la 0 me va a dar 1. Menos 2 elevado a la 0 también me va a dar 1. Cualquier número elevado a la 0 es 1, excepto 0 elevado a la 0, que no está definido. Esto no lo podemos resolver, no importa por ahora cuál es este resultado, de hecho no lo tiene, excede al alcance de este pequeño repaso, pero bueno, si no tengo la base y el exponente simultáneamente 0, voy a poder encontrar una respuesta. Si el exponente es 0 y la base no lo es, el resultado va a ser 1. Y si tengo 0 elevado a cualquier potencia, a la que sea, el resultado va a ser 0. Por ejemplo, 0 al cuadrado, obviamente, resulta de hacer 0 por 0 y da 0. 0 elevado a la quinta sería 0 por 0 por 0 5 veces y también sería 0. El único caso que no puedo resolver es cuando la base y el exponente son simultáneamente 0. Veamos algunos casos más. Unos casos que revierten gran interés son aquellos en los cuales tenemos productos o cocientes de potencias que tienen la misma base. En este caso tenemos acá un producto de dos potencias que tienen la misma base. La base es A en ambos casos, los exponentes pueden o no diferir. Cuando ocurre esto, el resultado es equivalente a tener la base elevado a la suma de los exponentes. Veámoslo con un ejemplo. Si yo tuviese 2 elevado al cubo multiplicado por 2 elevado al cuadrado, el resultado sería 2 elevado a la quinta. Y es bastante fácil darse cuenta de por qué sale este resultado. Si uno
desarrolla 2 elevado al cubo es 2 por 2 por 2. Y si uno desarrolla 2 elevado al cuadrado es 2 por 2. Pero tanto esto como esto están multiplicados, por lo tanto lo que estoy teniendo son 5 veces el producto de 2 por sí mismo, y esto claramente es 2 a la quinta. Así que, como regla general, cuando tengo un producto de potencias de igual base, esto es muy importante, si la base fuera distinta, obviamente esto no se va a cumplir, el resultado lo obtengo haciendo la base elevado a la suma de las potencias. Y de forma similar, si lo que tengo es en lugar de un producto es un cociente de potencias de igual base, por ejemplo a elevado a la n dividido a elevado a la m, en este caso lo que obtengo como resultado es esa base elevado a la diferencia entre las potencias. Siempre tengo que poner en primer lugar, digamos, como positiva o sin cambiar el signo, digamos, el exponente de la potencia que está en el divisor, en el dividendo, y le resto la potencia que está en el divisor, siempre teniendo en cuenta los signos, ¿no? Por ejemplo, si tuviese 3 elevado al cuadrado dividido 3 elevado a la 0, el resultado sería 3 elevado a la 2 menos 0, que es lo mismo que tener 3 elevado al cuadrado. Esto tiene mucha utilidad cuando estoy trabajando con exponentes grandes, pero que son parecidos. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, 2 elevado a la 100 dividido 2 elevado a la 96. Si tuviese que hacer esto sin conocer esta propiedad, debería ser 2 por 2 por 2 100 veces, me daría un número gigantesco, y luego tendría que dividirlo por 2 por 2 por 2 96 veces. Sería una cuenta muy larga, muy complicada de hacer, pero conociendo esta propiedad yo sé que esto equivale a 2 elevado a la 100 menos 96, que es 4. Por lo tanto, es lo mismo que tener 2 elevado a la cuarta, que es 2 por 2 por 2 por 2, así 4 veces, lo cual me da 16. Es decir, el resultado de este cociente terriblemente largo, difícil de resolver si no fuese por esto, es un simple 16. Hay más propiedades que ya vamos a ver. Otra posibilidad es que los exponentes sean negativos. Cuando tengo, por ejemplo, a elevado a la menos n, esto es lo mismo que decir 1 dividido a la n. Ojo, acá está cambiando el signo. Lo estoy poniendo en el denominador con signo positivo. Veámoslo con un ejemplo. Si tengo 3 elevado a la menos 2, esto equivale a 1 dividido 3 al cuadrado, lo que es lo mismo que un noveno. Esto también aplica en el caso de fracciones, ¿eh? Cuando yo tengo un número racional expresado en forma de fracción, por ejemplo, 3 medios elevado a la menos 2, para resolver esto, puedo hacerlo de la siguiente manera. Puedo pensar que esto es un 2 tercios, fíjense que he invertido, igual que hice acá, el numerador con el denominador, y lo elevo al cuadrado. Esto es importante, no siempre lo recordamos. Si tengo un exponente negativo, invierto la fracción y me queda elevado al mismo valor, pero cambiado de signo, me queda elevado a la 2. Entonces, ahora para resolver esto, la potencia es distributiva respecto del cociente, así que lo puedo resolver como 2 elevado al cuadrado dividido 3 elevado al cuadrado, lo cual serían tanto como 4 novenos. Es decir, que 3 medios elevado a la menos 2 es 4 novenos. Y el último caso que tiene interés en esta etapa en la que nos encontramos de este repaso es el caso de tener una potencia que a su vez está elevado a otro exponente. Esto se suele llamar potencia de una potencia, pero lo importante es que tenemos una base elevado a un exponente y todo eso elevado a otro. En estos casos resulta lo mismo hacer a o la base elevado al producto de los exponentes. Veamos un ejemplo. Si mi base es 2 y está elevado al cubo y eso a su vez está elevado al cuadrado, por ejemplo, esto equivaldría a ser 2 elevado a la 3 por 2. Lo que estoy multiplicando aquí son estos exponentes y 3 por 2 es 6. Por lo tanto, esto equivale a ser 2 por 2 por 2 por 2, así 6 veces, lo cual me va a dar 4, 8, 16, 32, 64. ¿Sí?
Esto aplica, por supuesto, también para cuando la base es una fracción, no hay ningún problema. Si yo tuviese aquí 3 medios elevado a la 2 y todo eso estuviese elevado al cuadrado de nuevo, sería lo mismo que tener 3 medios elevado a la 2 por 2, que sabemos que es 4. Es decir, que esto equivale, aplicando la propiedad distributiva que vimos hace un momento, a 3 elevado a la cuarta dividido 2 elevado a la cuarta. 3 elevado a la cuarta, pueden sacar la cuenta, estoy seguro que ya lo saben, es 81 y 2 elevado a la cuarta es 16. ¿Sí? Hemos resuelto la potencia de una potencia aplicando la propiedad que acabamos de mencionar recién. Con esto creo que tenemos todos los temas que necesitamos repasados. Terminaríamos aquí este video, los veo en el próximo. Cualquier duda que tengan, cualquier consulta, cualquier sugerencia, la pueden dejar en los comentarios del video. Nos vemos pronto.